Estamos de vuelta en Nativa Fondo con Joana Hualpa y en estos momentos nos encontramos conectados con el periodista de La República en Puno, Liubomir Fernández, a quien le vamos a dar la bienvenida esta noche. ¿Cómo estás, Liubomir? Hola, colega, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto escucharte y bueno, gracias por la convocatoria, gracias a Nativa por el proyecto que desarrollan y bueno, gracias, muchas gracias. Bien, Liubomir, bueno, hace unos instantes estábamos hablando sobre la situación que se vive en el norte del país, sobre estas intensas lluvias a causa del ciclón Yaku, y no podemos dejar de preguntarte cómo está la situación por allá en Puno, ¿no? Digamos, por estas intensas lluvias, es que por allá también digamos que la situación es perjudicial, como en el norte del país. No, a ver, hay sequía, ¿no? Algunas localidades son mucho más golpeadas que otras. El clima ha cambiado, en los tiempos que debía llover no ha llovido, había un fenómeno medanillo, deberían empezar las lluvias en agosto del año pasado, pero no ha empezado. Ha empezado la lluvia en la quincena de diciembre, enero una parte bajó, febrero también bajó, o sea que hay sequía, lo que se espera es que la cosecha sea menor a la que se esperaba, ¿no? A la proyectada, ¿no? Por estos cambios climatológicos. No hay desbordes de ríos como había en otros años, como te digo, porque había ausencia de lluvias, así lo queremos ver. Bien, El entonces, Senami ha anunciado de que, evidentemente, que eso va a repercutir, sobre todo en la producción de papa, va a repercutir. Ahora, no es que tampoco no vaya a haber, sí va a haber papa, pero no en los volúmenes esperados, ¿no? y esta, digamos, bueno, no es que haya escasez, pero digamos, como dices, esta baja producción de papa, ¿tiene relación con el tema de las protestas, con los constantes bloqueos que se vive allá en la región? No tiene relación porque, bueno, la agricultura, bueno, acá no hay agricultura, a ver, una agroindustria, ¿no? Que sea con riego tecnificado, ¿no? Hay comunidades que sí aplican, pero no es normal así el desarrollo de la agricultura a gran escala. Hay una agricultura para autoconsumo. La papa que se cosecha, una parte va al mercado y otra parte se guarda y otra parte se transforma. Se guarda para la alimentación de los pobladores. Segundo, se lleva al mercado y otro se transforma en tuño o tunta, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el paro que hay en esta zona. Uno con la voluntad de la Duarte. Bien, bueno, Liubomir, queremos también hablar en este bloque sobre la situación que estás viviendo actualmente, porque nos ha llegado la información de que has estado recibiendo amenazas luego de haber difundido, ¿no? Porque eres uno de los pocos periodistas que estuvo aquel día en el que murieron ahogados los soldados, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también ha salido a declarar a diferentes medios para contar cómo ha sido la realidad de los hechos, porque recordemos que el Ministerio de Defensa se trató de retractar diciendo de que, de que los soldados murieron cuando estaban huyendo de los comuneros. Sin embargo, tú descartaste tal versión porque lo comentaste con testimonio y con pruebas lo que estaba ocurriendo. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Queremos conocer en qué consiste esta amenaza, cómo sucedieron los hechos y bueno, todo lo demás. A ver, nosotros hemos vuelto el día ayer, anteayer a Ilave y Juli para ver los entierros y teníamos tras nuestros primero agentes de inteligencia, por un lado y por otro lugar, no solamente inteligencia del ejército, sino también inteligencia de la policía. Pero segundo, los comuneros aymaras tienen en las filas del ejército a sus hijos, ¿no? Ahora ya lo tienen más presente, que se trata de sus hijos, porque hasta antes de lo que ocurrió el día sábado y el domingo, no tenían idea que sus hijos estaban en las mismas comunidades y la estructura o el mando militar los usaba también para conocer el territorio. De modo que ha habido una especie de indagación, porque los comuneros nos informaron de que luego de la publicación que nosotros hicimos, el ejército buscó saber por qué yo había ingresado a la zona, o por qué yo estaba en la zona, o qué estaba haciendo yo en la zona, ¿no? Tratando de ver la mejor forma de virtuar nuestra publicación periodística y nuestra presencia en la zona. Luego había un ataque artero, un ataque
terrible, no bajo, ¿no? De mala entraña en redes sociales, publicando, ¿no? A mí me apena mucho. Yo creo que el periodismo que no, o sea, el periodismo que no va a corroborar los datos. Yo no digo que el periodismo tenga, o el periodista tenga la verdad absoluta, ¿no? La verdad absoluta la tendrá Dios, ¿no? Pero por lo menos hay que darse el esfuerzo de reportear. Yo Claro, no solamente reporteo Puno, yo no reporteo Puno porque solamente es este acontecimiento en medio de un contexto político. Yo reporteo Puno desde el 2004. O sea, yo no reporteo solamente la ciudad de Puno, yo reporteo la región. Yo he sido quien ha publicado los primeros reportajes sobre trata de personas en Arrinconada. Yo he estado ahí como casi 2 semanas trabajando en la zona. El primer y único reportaje que ha salido de las entrañas de cómo se esclavizaba a menores para usarlas y hacerlas trabajar como damas de compañía. Yo les sacaba ese único reportaje. Y entonces, con eso quiero decirte, no alabarme, pero sí precisarte que yo he reporteado todas las 13 provincias. He reporteado dentro de las zonas donde hay narcotráfico en la selva. He hecho los reportajes del café. He viajado a la selva. De modo que me apena mucho, me entristece que no todos, ¿no? Sino que haya el ejército, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, quiera, o sea, pretender que el comando conjunto deslegitimar la información trayendo a otros colegas, o sea, las Fuerzas Armadas traen a otros colegas para deslegitimar a un colega que está en el lugar de los hechos. La pregunta es, yo no sé quién tenga mayor credibilidad, ¿no? O sea, la verdad no lo sé. Pero claro, yo pienso que esto hay que llevarlo al debate. Bien, ¿realmente se está haciendo periodismo cuando achapamos la información oficial? O sea, ¿solamente así es hacer periodismo? No creo. Yo he estado en el lugar de los hechos y me apena que haya colegas que están en el afán de legitimar, insultar, ponerte calificativos para que los otros u otras personas lo utilicen como buen argumento para insultarte. Me apena mucho porque yo no tendría la autoridad moral de irte ir a criticar a Lima, viajar a Lima e irte a criticar que tu informe se ajusta o no a la verdad. No, y tampoco tendría la moral de criticarte algo cuando yo no estaba en el lugar de los hechos. Bien, y a lo largo de esta trayectoria profesional que tienes, porque me comentas de que desde el 2004 tú te desempeñas en esta labor del periodismo, ¿no? Eres un periodista bastante reconocido en realidad en la región Puno. Es mi admiración total para ti, Liubomir. Pero muchas gracias. Tú, quiero saber si es que es la primera vez si vives una situación así, en el que recibes insultos, amenazas. ¿O qué crees que está pasando? ¿Quién crees tú que está detrás de todo esto? Evidentemente hay yo pienso que yo veo un fenómeno más o menos como el que existe en Lima cuando, digamos, Gustavo Gorriti hace una investigación y entonces hay un grupo de troles y una organización. Claro, que los hostigan. Gente que los hostigan, hay gente vinculada a la resistencia, vinculados a sectores militares, políticos, que de algún otro modo lo que hacen es buscar deslegitimar. Yo veo un acoso similar, pero bien estructurado, ¿no es cierto?, que me llama la atención. O sea, es decir, sacamos una información que en la práctica debería ser que se investigue, se profundice. No, lo único que están diciendo es, no, acá no, eso es falso. ¿Por qué el periodista tenía que entrar a la zona? Ese periodista es un asusador. O sea, darle la voz a la gente, a ver, hay algo que también yo creo que tengo que dejar en claro. Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es recoger la versión de la gente para entender qué es lo que pasa. Si yo voy a ir a una comunidad con un velo para defender el libre mercado, para defender la libertad económica y todo lo demás, entonces lo que yo estoy haciendo no es hacer periodismo, estoy yendo a militar, a defender unos principios del libre mercado. Entonces, si yo voy a ver ahí, entonces obviamente que voy a tener en mi frente a gente que lo que está haciendo es destruir un país, así lo quieren ver. Pero yo cuando voy primero, evidencio los hechos, qué está pasando en un lugar, ¿no es cierto? Les doy palabra a las personas para que se puedan expresar y puedan decir qué cosa es lo que sienten, viven. Porque hay personas que no tendrán estudios de maestría, doctorado, pero que tienen muy buen criterio de lo que están diciendo y lo que están haciendo. Y es falso cuando dice que acá los están manejando. Preciso esto porque este fenómeno que estamos viviendo ahora
no se ha visto nunca. La cohesión que existe no está liderado por alguien. Hay una fuerte unidad contra un enemigo común que se llama Dina Boluarte, y que todos los sectores se han unido. Hay un elemento bien interesante. Hasta hace 20, 30 años atrás, todavía al poblador del sector rural lo podías engañar. Ahora, esos pobladores tienen esos pobladores que se han hecho microempresarios, que se han hecho grandes comerciantes, ellos tienen a sus hijos estudiando en las universidades particulares en Lima. Esos muchachos, a través de ellos han adquirido información, conocimiento, y decir ahora que porque visten de una manera son manejados, o porque visten de otra manera son manipulables, o son gente que no piensa, es una forma de ofenderlos. En las comunidades se hace activismo cada rato. En las comunidades aymaras la gente se reúne y decide y debate. Cualquier tema lo someten que atañe a los demás, lo someten a votación. Bien, bueno, tu vida privada no, pues no. Pero eso no lo entienden. O sea, y por eso te digo de que cuando yo voy a una comunidad, miren, hay comunidades en la región de Puno donde no hay Estado. Y como no hay Estado, entonces uno tiene que pedir permiso. Por la gente dice, ¿quién eres tú? ¿A qué has venido? Número uno. Número dos, en esta coyuntura en particular, lo que pasa es que los medios de Lima tienen un estigma, porque hacen periodismo primero desde una perspectiva, y desde esa perspectiva empiezan a criticar si un acto es vandálico o no es vandálico. Que la violencia hay que condenarla, estamos de acuerdo. Que quien violenta hay que sancionarlo, estamos completamente de acuerdo. Pero cuestionar por cuestionar sin haber reportado, sin estar en el lugar, yo pienso que ese es un acto de muy mala fe. Claro, lo que más importa acá es justamente tener las evidencias suficientes como para poder sacar una información tan importante como la que has publicado, por ejemplo. Pero, a ver, llama la atención también de que no eres el primer periodista que vive por este tipo de situaciones. Recordemos que un colega también en Chanchamayo ha vivido una situación similar en el que denunció haber sufrido hostigamientos. Entonces, así de manera breve y concisa, porque ya estamos por terminar esta entrevista, ¿consideras de que algo está pasando en este gobierno de Dina Boluarte que le incomoda que se saque información que perjudique la imagen del gobierno? De manera breve, por favor, Livomir. Sí, sin lugar a duda. Yo pienso que lo que ha ocurrido en Ilave es un gran golpe a las Fuerzas Armadas, y yo pienso que hay toda una estructura militar, la propia institución como tal. Yo entiendo que los militares estarán diciendo, no, nosotros tenemos que defender la institucionalidad del ejército y las Fuerzas Armadas, por lo tanto, tenemos que defender nuestro honor. Sí, pues bueno, tienen derecho, pero lo que no tienen derecho es desdibujar los hechos para solamente a salvarse de responsabilidades. El jefe del Comando Conjunto, el jefe de la Tercera Región Militar de Arequipa y el jefe de la Cuarta Brigada de Montaña no han estado en el lugar. Yo he estado en el lugar. Bien. Ellos habrán recibido el informe de su oficial. Yo he estado en el lugar. Y date cuenta que en este contexto, como hay responsabilidades, hay una interpelación. Evidentemente lo que hay acá es salvar responsabilidades desde el ministro, que inevitablemente vincula al gobierno, el ministro de Interior, el primer ministro, en un contexto en que las protestas en el altiplano se están doblemente agudizando. El día de hoy estuve en Araqueri, donde también he reportado, y los comuneros han dicho tienen que retirarse los militares. ¿Por qué razón? Porque ellos entienden dos cosas. Ellos entienden que el soldado está preparado para la guerra, para la defensa nacional, y por lo tanto, siendo el gobierno el que contra el cual están en contra, entonces ellos consideran que el gobierno les ha declarado la guerra, por lo tanto no quieren a los militares. Ese fenómeno, ese sentimiento, en Lima no lo entienden. Ellos dicen, no, son mándalos sin punto, acá tiene que imponer el principio de la autoridad. Pero ¿qué principio de autoridad si hay lugares en donde la gente no tiene la presencia del Estado nunca? La gente ha hecho su mundo al margen del Estado. La gente ha hecho su mundo en el libre mercado, haciendo negocio, siendo fuerza laboral activa, pero nunca han hecho una labor, el Estado nunca ha estado presente. No me refiero a ese Estado solamente del gobierno central, me refiero al Estado local también. Entonces, bien. Y las poblaciones aymaras también han hecho su propia vida, no alejada de la realidad, pero que también tienen ellos sus propios reglamentos para cuidarse, y peor en este contexto en el que hay que ser honestos, salvo los medios alternativos y unos cuantos medios, pero la gran mayoría tiene un gran estigma, no solamente acá, sino también en Lima. Muchas gracias. Así es, Livomir, toda la razón con lo que estás mencionando.
Y bueno, desde acá te reiteramos nuevamente esta solidaridad hacia tu persona por lo que estás pasando y sabemos de que allá en Puno también la realidad es muy complicada, muy difícil, pero tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque somos periodistas, para eso estamos, para estar en el campo. Te agradecemos, Lubomir, nuevamente por estar con nosotros aquí en Nativa Fondo. Muchas gracias por la convocatoria, gracias por la oportunidad y nada, agradecerles y felicitarlos por Bien, Lubomir. el programa. Abrazos. Bien, gracias a ti. Bueno,